Reciban un cordial saludo todos los seguidores de Periodismo Investigativo TV. Les habla Luis Eduardo Rendón Monroy, periodista investigativo. El tema que vamos a tratar en el día de hoy tiene que ver con un proceso penal. Capturas de dos integrantes del Hospital San Juan de Dios de Armenia, el ex regente de la farmacia y el auxiliar de ella. Los dos fueron capturados, imputados en cargos y además fueron cobijados con la medida de aseguramiento. Por supuesto que la investigación no para allí. La investigación sigue porque al parecer, y según la denuncia de algunos testigos, hay más involucrados en este tema. Aquí se tocó temas muy espinosos. Por ejemplo, interferencias políticas en ese proceso tan delicado. La Fiscalía 14 Seccional, única delegada para los delitos contra la administración pública, fue la encargada de adelantar este proceso de investigación. Obviamente tuvo su investigadora o una investigadora por parte del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de Armenia. Todo lo que se dijo en la audiencia pública de imputación de cargos contra estas dos personas no fueron inventos del fiscal, ni mucho menos los dichos de la juez con control de garantías tuvo que ver con inventarse situaciones propias o personales contra los capturados. Fueron los testigos los que entregaron declaraciones múltiples que involucran a varias personas, entre ellas al exgerente del Hospital San Juan de Dios, al doctor Jairo López Marín. Hablaban de él, del patrón, así en esos términos. Pero quiero repetir, no fue invento del fiscal 14, doctor Jorge Eduardo García Giraldo, ni mucho menos de la representante del Ministerio Público, ni tampoco de la juez. Fueron los testigos los que dejaron por escrito, grabado, los testimonios. Y allí, Luis Eduardo Rendón, quien les habla, fue el único periodista que estuvo en esa audiencia y que pude publicar, sacar a la luz pública todo lo acontecido en esa audiencia y que tiene que ver con el proceso. También se sacó a la luz pública temas políticos. Allí se decía que eran favorecimientos, que se hurtaban los medicamentos para apoyar la candidatura en su momento de la doctora Sandra Milena Gómez Fajardo, candidata a la gobernación para ese entonces. Decían que la orden era dada por el patrón, por el doctor Jairo López. También involucraron al senador Roy Barreras y que hacían reuniones personales, reuniones para él, que llevaban medicamentos simulando brigadas de salud, pero realmente lo que hacían eran reuniones políticas, que utilizaban los vehículos de la institución del hospital para trasladar a servidores públicos de planta y de contrato que los llevaban para esas reuniones. Pero eso sí, se curaban en salud por ser funcionarios del hospital. ¿Por qué digo que se curaban en salud? Porque cuando iba a empezar la reunión o al entrar a la reunión a los sitios, le quitaban los celulares a los testigos, o en este momento se los quitaban a los funcionarios del Hospital San Juan de Dios. Eso lo contaron los testigos en la audiencia pública. No fue el invento del fiscal, ni de quien les habla, ni de la juez. No, los testigos dijeron que les quitaban los celulares, que una vez terminaba la reunión política donde pedían apoyo para Roy Barreras, que porque él desde el Congreso iba a aprobar leyes que favorecieran a la salud y por ende al Hospital San Juan de Dios de Armenia y a las demás instituciones. Y una vez terminada la reunión, les devolvían los celulares. Por eso digo, se curaban en salud. Son muchos los dichos de los testigos, acusaciones muy delicadas, amenazas de muerte, que los obligaban a renunciar a sus cargos, a dejarlos tirados por estar entregando declaraciones. En este proceso también se supo que utilizaron enfermos, pacientes inventados, un habitante de la calle recogido en Montenegro. Allí lo llevaron y simularon con documentación falsa que le habían entregado una cantidad de medicamentos costosísimos, uno solo, uno no más. Valía 40 millones de pesos para fortalecer la sangre. Pero también con documentos falsos, pedidos falsos y entregas falsas, simulaban que hacían préstamos de medicamentos a Rexsalud
empresa social del Estado de Armenia Quindío. Total que la situación es bien delicada, porque es que detrás de esto, dijo la juez, se veía, sin hacer mucho esfuerzo, que hay personas, que hay tal vez una organización criminal la que ordenaba esto. Y es más, la juez le dijo al fiscal Jorge Eduardo que se había quedado corto en la imputación, porque en la imputación muy bien hubiera cabido el concierto para delinquir. Pero oh sorpresa, con este proceso, que se avecinan nuevas imputaciones y por ende tal vez capturas, medidas de aseguramiento, hubo un personaje que se adelantó sin haberlo tocado todavía, y ese es el gerente o exgerente del Hospital San Juan de Dios, doctor Jairo López Marín. Un hombre que le ha ayudado mucho a la sociedad, a la ciudadanía. Soy testigo ático. A mí en lo personal, a través de nuestro ejercicio periodístico, le ayudó a mucha gente que no tenía con qué pagar el servicio de salud. De eso doy testimonio. Pero nosotros no seguimos tras las cortinas a los servidores públicos y no sabemos de sus intenciones, de lo que pretenden hacer muchas veces. En este caso es presunto porque no lo han condenado. El pasado lunes en un diario regional de la ciudad llamado La Crónica del Quindío, el señor Jairo López hizo unas denuncias. Contó, y el diario lo publicó, que había escrito y oficiado al nuevo fiscal general de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez Neira, pidiéndole el cambio de fiscal de este proceso. Él dijo que el proceso lo abrió el fiscal Jorge Eduardo García Giraldo, representante de la Fiscalía 14 Seccional de Armenia. Y según la información del diario La Crónica lunes, el doctor Jairo López Marín, gerente del Hospital San Juan de Dios, le escribió de la siguiente manera al fiscal general de la Nación, comillas: solicito se permita adelantar evaluaciones clínicas pertinentes frente a la situación médica, psicológica y psiquiátrica del fiscal Jorge Eduardo García Giraldo, ya que es evidente que esta persona, óigase bien, presenta dificultades emocionales o mentales, lo que no permite una óptima representación de la Fiscalía General de la Nación, ya que este requiere de funcionarios capaces y este evidentemente no lo es. Eso dijo Jairo López en ese oficio que le dirigió al fiscal general de la Nación. Pero también agregó, comillas: es de suma importancia adelantar mecanismos de prevención necesarios para evitar que la investigación se siga viendo afectada, poniendo en riesgo la situación jurídica de varios ciudadanos, así como de la salud mental del fiscal 14 seccional. Todo esto es un ataque leve a la justicia representada por el fiscal 14 seccional. También finalmente habla sobre una medida preventiva de la que le quite las facultades al funcionario judicial para tomar decisiones. Y dijo en el oficio al fiscal general de la Nación, comillas: como medida preventiva y hasta que se determine una acción de fondo frente a la petición, solicito que no se tome decisión alguna por parte del fiscal 14 seccional de Armenia que pueda empeorar mi situación, ya que existiría una retaliación negativa debido a la presente solicitud a esta. Sobre los argumentos, López Marín indicó que dicho fiscal ha ejercido maniobras de presión. No dijo ni siquiera presuntas, dijo: ha ejercido maniobras de presión, constreñimiento e intimidación a los indiciados y testigos, a quienes les ha expresado la preocupación que tiene frente al caso. Y aquí en los argumentos, textualmente, el exgerente del Hospital San Juan de Dios dijo: la cantidad de pruebas que existen en contra de cada una de estas personas, la pronta expedición de órdenes de captura en su contra y la posibilidad de recibir beneficios si deciden colaborar con la justicia. Se han direccionado múltiples declaraciones donde quieren señalarme como coautor de los hechos investigados, utilizando a los testigos y sus declaraciones para lograr las intenciones perversas del fiscal, cierro comillas. Esto lo dijo el exgerente Jairo López Marín.
Y también habla de la investigadora, una mujer proba en el ejercicio de sus funciones que periodísticamente le hemos hecho el seguimiento. Se trata de la doctora Gloria Estela Loaiza Franco. También sobre ella habla y según él, Jairo López Marín tiene denuncias similares con respecto a otros casos. Comillas, lo que dijo de ella. La señora presiona a los declarantes cuando son llamados a rendir entrevista, pues realiza preguntas sugestivas, contradice y cambia lo indicado por los entrevistados, los tacha de mentirosos y les establece que no están colaborando con la justicia o que están cubriendo a personas que han cometido ilícitos. Todo esto lo dijo Jairo López Marín, es gerente del Hospital San Juan de Dios. Y por último agregó, es evidente que los actuares del fiscal y de la investigadora del CTI van más allá de los simples medios o estrategias de recolección de medio probatorio, pues se está incurriendo en una serie de conductas punibles que son merecedoras de investigación, tales como constreñimiento ilegal, prevaricato por acción y abuso de autoridad, entre otras. Aquí cae en la redundancia el doctor Jairo López Marín al decir constreñimiento ilegal. Pues ¿qué constreñimiento va a ser legal? Ninguno. Si es constreñimiento, es ilegal. Si es un concierto para delinquir, es ilegal. Si es un hurto simple o calificado, pues es ilegal. Entonces, ¿qué puedo deducir frente a este tema? Quiero recordarle al doctor Jairo López Marín, y no estoy siendo abogado de nadie, mucho menos del fiscal, que no necesita de este abogado y no necesita de ningún abogado en este caso. Estoy hablando porque la noticia que hago es la noticia judicial, el periodismo investigativo, y conozco mucho de la fiscalía y de los demás órganos de control. Quiero decirle al doctor Jairo López Marín, y más que decirle, preguntarle, es que él no está todavía imputado en cargos, es que a él no le ha dictado medida de aseguramiento. Se nombró en la fiscalía por las denuncias de los testigos. Entonces, ¿por qué prácticamente toma partido de esto? Si no le han imputado cargos, si no lo han capturado, ni han dictado ninguna medida de aseguramiento contra él. ¿Tiene temor de qué? Claro, lo nombraron en la fiscalía. Se está adelantando a los acontecimientos, pero ¿de qué manera lo hizo? Lo hizo de una manera temeraria, porque pisoteó la justicia. Porque los cargos que ha indilgado al fiscal y a la investigadora ni siquiera son presuntos, son cargos directos. Lo está asegurando. Hay un proceso del hospital que seguramente, presuntamente estaría involucrado el doctor Jairo López Marín, y es otro proceso que iban a imputar cargos, iban a haber órdenes de captura, iban a haber medidas de aseguramiento. Y ese proceso, extrañamente, lo quiero decir, se lo llevaron para Bogotá hace casi 2 años. Pero es que, ojo, no fue el doctor Néstor Humberto Martínez Neira, el nuevo fiscal general de la Nación, fue Eduardo Montealegre Linet, el exfiscal general de la Nación. ¿Por qué se lo llevó? No sabemos. Y nos extrañó, porque la investigación de ese proceso la hizo toda la Fiscalía 14, a quien está tildando él de loco, de demente, de desquiciado. Es muy delicado lo que ha hecho este doctor Jairo López. Yo no lo quiero, y no quiero, digamos que levantar juicios contra usted, no. Es el periodista el que está hablando frente a algo tan delicado que usted ha hecho. Puede que tenga razón, yo no sé. Lo va a tener que demostrar. No sabemos si el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, va a tomar acciones contra el fiscal 14. Tampoco lo sabemos. Pero es una situación bien, pero bien delicada. Queremos también decirles que dentro de nuestro ejercicio periodístico, sumo respeto por lo que usted hizo y por las actuaciones del fiscal, pero sí es muy temerario lo que hizo. Nuestro medio de comunicación, Periodismo Investigativo TV, jamás hubiera publicado semejante cosa. Y no por el constreñimiento o no por la limitación a la libre expresión. No, porque es que cuando uno hace una entrevista a un personaje, tiene que cuidar muy bien, medir las consecuencias de lo que el personaje va a denunciar y va a decir, y en los términos que lo va a hacer. Y aquí es muy delicado lo que se hizo. Todos los medios de comunicación están facultados y tendrán entonces limitaciones o autonomía. Allá ellos. En nuestro caso, repito,
Se avecina una tormenta en cuanto a que ya se nombró un nuevo director de fiscalías para el departamento del Quindío, que es el doctor José Dorancé Pineda Murillo. Viene de Manizales. Él es el nuevo director, es un abogado penalista que viene de instrucción criminal. Antes de la Constitución del 91 ya estaba ligado a la instrucción criminal y tiene una trayectoria de más de 20 años, especialista en delitos de corrupción, delitos contra la administración pública. Eso es lo que les quería decir y decirles que él ha dejado muchos servidores públicos por corrupción en las cárceles. No es más. Muchas gracias y que tengan un resto de día muy feliz.